Segunda de Pedro, capítulo 2, los primeros 3 versículos de este importante texto del Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 2, los versos 1 al verso 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Vamos a inclinar el rostro, cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Oremos. Señor, gracias te damos una vez más por esta porción de tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo guíe nuestra meditación en ella. Que nos enseñes a estar advertidos, Señor, a estar velando, como tu palabra dice en otro lugar, para no deslizarnos hacia el error. Ayúdanos, Señor, a caminar, vivir y creer en la verdad. Señor, acuérdate también de aquellos otros que están confinados tal vez en sus casas, en sus familias, en sus hogares por enfermedades. Oramos por Josy Pinali, te pedimos, Padre, tu mano de sanidad sobre él en este tiempo. Y así, Señor, oramos por el pastor Walter Montalvo, por el pastor Héctor Hernández y por otros siervos y siervas tuyos, Señor, que tus manos los acompañen en este tiempo de enfermedad, que tu gracia sea con ellos también. Una vez más te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarnos. El comienzo del capítulo 2 conecta directamente con las últimas palabras del capítulo 1. Como vimos hace 2 semanas, el capítulo 1 finaliza hablándonos acerca de la palabra profética, palabra que fue primeramente proclamada por los hombres de Dios y que posteriormente fue escrita para beneficio de las generaciones siguientes y para que éstas pudieran recibir también la luz de la verdad. Y dijimos entonces, a la luz de este pasaje, que esa palabra profética es una palabra segura, palabra firme. Dijimos además que es una palabra luminosa que nos guía a la verdad. Y dijimos también que es una palabra inspirada, que los hombres de Dios, como dice el pasaje, hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, el pasaje dice, y aquí conecta el versículo final del capítulo 1 con el versículo inicial del capítulo 2, la palabra dice que de la misma manera que hubo entre el pueblo de Dios, Israel, hombres de Dios que predicaron la palabra de Dios, hubo también falsos profetas. Si usted lee el libro del profeta Jeremías, verá de qué manera Jeremías tuvo una lucha tremenda con profetas falsos, que mientras él proclamaba la verdad de Dios y anunciaba el juicio de Dios sobre Israel, sobre Judá, a través de Babilonia, otros le auguraban paz. Y como dice el profeta Jeremías, dicen paz, paz y no hay paz. En otras palabras, los profetas falsos estaban
enseñando una doctrina errada. En el capítulo 22 del libro primero de Reyes encontramos una situación semejante. Los reyes de Judá e Israel quieren ir a la guerra. Un profeta falso le augura poderosas victorias. Y cuando mandan a buscar al profeta de Dios, le dice la verdad y le anuncia la inminente derrota que tendrán sus ejércitos si ellos insisten en continuar adelante con la guerra. De manera, mis hermanos, que, como dice el pasaje, hubo entonces profetas de Dios, pero hubo también falsos profetas. Y la palabra de Dios a través del apóstol Pedro nos conecta con esta verdad para decirnos también que de igual manera en el día de la iglesia hay verdaderos pastores, verdaderos maestros, verdaderos hombres que enseñan la verdad de Dios a la luz de la revelación de las Sagradas Escrituras, pero que también hay falsos maestros. Y tal vez nunca fue más necesario que ahora escuchar esta advertencia. En estos tiempos donde las comunicaciones están a la vuelta de un clic en nuestras manos, en estos tiempos cuando a través de las redes sociales se difunden tantas ideas, nunca fue más necesario que ahora entender lo que dice este pasaje, que de la misma manera que en aquellos tiempos hubo falsos profetas, en estos tiempos, o sea, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la iglesia cristiana, hay falsos maestros, falsos profetas que también pululan alrededor del pueblo de Dios. Así que es importante que nosotros entendamos esta advertencia y es importante que veamos qué es lo que dice la palabra de Dios aquí acerca de los rasgos distintivos de estos falsos maestros, de estos falsos profetas. Lo primero, capítulo 2, versículo primero, lo primero que dice la palabra es que los falsos maestros difunden herejías destructoras. Los falsos maestros difunden herejías destructoras. Dice el versículo primero, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La palabra herejía, en síntesis, es una palabra que describe una desviación de la doctrina. Una herejía es una afirmación doctrinal que se desvía de la enseñanza de las Escrituras. Una herejía es una declaración que se aparta de la revelación bíblica, que se aparta de los cánones de la palabra de Dios. La herejía es el resultado de una mente oscurecida. La herejía es el resultado de un corazón soberbio y orgulloso que pretende tener el patrimonio de la verdad sin tenerlo. La herejía no es el resultado de la inspiración divina, ni es el producto del Espíritu Santo como muchas veces pretenden los que la difunden. La herejía es el resultado de una mente carnal oscurecida por el error y las tinieblas. Por eso el apóstol San Pablo coloca la herejía en el capítulo 5
versículo 20, dentro de la categoría de obras de la carne. Capítulo 5, versículo 20 del libro de Gálatas, el apóstol San Pablo dice que entre las obras de la carne están la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones y las herejías. Las herejías no son el resultado de la obra del Espíritu Santo de ninguna manera. Las herejías son el resultado de una mente carnal, orgullosa y arrogante que pretende decir la verdad cuando realmente está difundiendo el error. Ahora, es verdad que los cristianos, las iglesias cristianas, podemos tener diferencias de criterios y de interpretación en asuntos que, aunque son importantes, no son esenciales. Por ejemplo, las iglesias cristianas evangélicas pueden tener diferencias en cuanto a nuestras opiniones sobre cómo se gobierna la iglesia, si debe ser a través de un consistorio, de un presbiterio, o si a través de la iglesia local. Puede haber diferencias en cuanto a la forma de bautizar a los creyentes. Algunas iglesias evangélicas bautizan creyentes por aspersión. Nosotros lo hacemos creyendo que esta es la palabra de Dios por inmersión. Puede haber diferencias en cuanto a opiniones acerca del tema de la escatología, o sea, el tema de la segunda venida de Jesucristo, si Cristo viene después de la tribulación, de antes de la tribulación, si hay 1000 años, si no los hay, en fin. Hay una serie de opiniones en ciertas áreas que son importantes, pero que no son esenciales y fundamentales. La característica de la herejía es, sin embargo, que tuerce la verdad en aquellos asuntos que son básicos, fundamentales y esenciales a la fe cristiana. Las herejías generalmente difunden el error en el área más importante de la fe cristiana, que es lo concerniente a Dios y a su obra. Las herejías se equivocan y difunden el error en cuanto a la naturaleza de Jesucristo, la naturaleza de Dios. Los herejes generalmente niegan la realidad de la divinidad de Jesucristo. Los herejes, por lo general, tuercen las Escrituras y se niegan a aceptar la verdad de que Jesucristo es Dios. Los herejes, aquellos que difunden doctrinas equivocadas, por lo general, piensan en términos de Jesucristo como una especie de mediador de segunda categoría, como una especie de pequeño Dios, si se quiere llamar, como una especie de siervo, de profeta de Dios, que sin embargo no llega a ser igual a Dios. Los herejes que difunden doctrinas equivocadas, por lo general, se distancian de la enseñanza de la Biblia que dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Dice la Biblia que Cristo es la imagen de Dios, del Dios invisible. Y cuando dice que es la imagen del Dios invisible, está diciendo que Cristo es la expresión visible del Dios invisible. Pero las herejías que se han cultivado a lo largo de los siglos se apartan de esta verdad importante y fundamental de la fe cristiana. Una verdad que no puede ser negociada, una verdad que no puede ser cambiada, porque es una verdad esencial y fundamental. Desde el comienzo de la fe cristiana, algunos trataron de desconocer esta verdad. Los gnósticos enseñaron de forma incipiente una doctrina falsa que colocaba a la persona de Jesucristo dentro de la categoría de un mediador más. El apóstol San Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento tuvieron que salir al paso de estas mentiras para recordarle al pueblo de Dios
que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y que nosotros estamos completos en Él. Más tarde, un obispo llamado Arrio enarboló la bandera de un Cristo meramente humano, negándose a aceptar la revelación bíblica, la revelación de las Escrituras. Es falso lo que se dice en la famosa y sonada novela El Código Da Vinci, donde se afirma que la doctrina de la divinidad de Jesucristo fue una obra del emperador Constantino. Esa es una falsedad histórica, ya que los documentos del Nuevo Testamento muestran claramente la proclamación de las Escrituras en cuanto a la naturaleza divina de Jesucristo. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es aquel que estando en la gloria se hizo hombre para que nosotros pudiéramos también llegar hasta la gracia de Dios. Y los modernos arrianos, los testigos de Jehová, continúan en ese camino, en esa senda tortuosa y equivocada, difundiendo el error de un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras, que es el Cristo de la invención de un falso profeta, de un falso maestro, que distorsiona y altera la verdad de la palabra de Dios. Así que los herejes, las herejías destructivas, generalmente tienen que ver con la naturaleza de Jesucristo, no solamente con su naturaleza, sino con la eficacia de su obra. Porque es una herejía lamentable la que comete el catolicismo romano cuando propone una salvación por obras. Eso no es un asunto pequeño, no es una cuestión de poca monta, es algo fundamental. Cuando una iglesia o una llamada iglesia sustituye la eficacia de la sangre de Jesucristo por otros mediadores, cuando sustituye la eficacia de la obra de Jesucristo y el fundamento de la salvación por gracia, la sustituye por una salvación por obras, está desviando a la gente camino hacia el infierno. Y eso no es un asunto pequeño. Así que las herejías tienen que ver con una desviación de la verdad bíblica acerca no solamente de la naturaleza de Jesucristo, sino de su eficacia en la cruz. La doctrina de la salvación por obras es una herejía gigantesca que los creyentes no pueden aceptar, a menos que olvidemos la enseñanza de la palabra de Dios, que claramente dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay salvación por limosnas, no hay salvación por oraciones, no hay salvación por ayunos, no hay salvación por obras de misericordia. La salvación es el resultado de la gracia de Dios a través de la obra de Jesucristo, por la fe en Jesús. Así que la enseñanza de una salvación por obras es una herejía mayúscula con la cual los creyentes no podemos transigir. Así que esta es la característica de la herejía. Se equivocan en puntos esenciales y fundamentales que no pueden ser negociados. Por lo tanto,
los creyentes hacemos bien en estar avisados y entender las advertencias que tenemos en la palabra de Dios acerca de los falsos maestros. Pero además, seguimos leyendo el pasaje, los falsos maestros no solamente difunden herejías destructoras, sino que también promueven pecados vergonzosos. El pasaje dice en el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Ahora, esta palabra lo que quiere decir es inmoralidad sexual. John MacArthur, en su comentario acerca de esta epístola, dice que este término empleado aquí en la Biblia significa inmoralidad sexual habitual y una conducta libertina sin restricciones. Una traducción de la Biblia traduce el pasaje diciendo, muchos seguirán sus prácticas vergonzosas. Otra traducción dice, muchos seguirán sus vidas viciosas. Y hay otra traducción más que habla de una vergonzosa inmoralidad. En otras palabras, una de las características de los falsos maestros, además de la difusión de herejías destructoras, es la promoción de la inmoralidad sexual, de la inmoralidad vergonzosa. Ya en el siglo I los cristianos tuvieron que tratar con estos problemas. Porque es importante entender lo siguiente, mis hermanos, escúcheme bien. Una teología errada, por lo general, resulta en una vida equivocada. Una teología errada, por lo general, resulta en una ética defectuosa. Algunos piensan que no es importante la teología, tal vez porque no entienden la terminología, ¿no? Bueno, la teología no es una cosa complicada. La teología es el conjunto de enseñanzas que se basan en la palabra de Dios. Así que es importante que el creyente tenga un andamiaje bíblico, teológico, que el creyente piense en términos de la palabra de Dios, no en términos de las estadísticas, porque la sociedad va cambiando sus criterios morales. Estuve leyendo en estos días una encuesta realizada por la firma Gallup. Después les voy a compartir los detalles específicos de la encuesta. Pero es asombroso cómo la sociedad norteamericana ha ido cambiando sus criterios éticos desde el año 2000 a la fecha. ¿De qué manera conductas que ayer eran mayoritariamente rechazadas en el día de hoy son mayoritariamente aprobadas por la mayor parte de la población norteamericana? Si los criterios éticos van cambiando en la sociedad y van a ser cada vez más cambiantes y cada vez más liberales. Así que nuestros criterios para basar nuestra conducta y nuestra ética no es la sociedad que nos rodea, sino la palabra de Dios. Los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento tuvieron que luchar con estas ideas. El gnosticismo incipiente de aquella época, que predicaba o decía que la materia era mala, que el mundo material lo había creado no Dios, sino un demiurgo, o sea, una especie como de demonio, ¿no? Decía además que el cuerpo era malo, porque era material, que lo importante era el espíritu. Entonces, esa postura filosófica produjo dos conductas éticas extremas. Por un lado, un ascetismo legalista, que en buen romance significa, en buen castellano, significa un apartarnos de todas las cosas que pueden producirnos goces o placeres y encontrar nuestra salvación, entre comillas, en eso.
Incluso en ese tiempo, como leemos en 1 Corintios capítulo 7, habían mujeres casadas que habían adoptado esa posición dentro de la iglesia, que se negaban a tener relaciones íntimas con sus esposos porque ellas pensaban que eso las hacía menos santas. Así que tenían una actitud ascética que llegaba al extremo de apartarse de la vida conyugal real. Así que por un lado había los que, producto de esta filosofía, iban a un extremo de ascetismo legalista y que pensaban que la salvación estaba en esas cosas. Pero también había los otros del otro extremo que decían, bueno, pues como el cuerpo es malo y no importa lo que hagamos con él, como el cuerpo material es malo y lo único que sirve es el espíritu, no importa lo que hagamos con el cuerpo, así que podemos hacer de todo porque el cuerpo es malo. Los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento salieron al paso de esas falsedades en las cartas a los Efesios, a los Colosenses, para responder con la revelación de Dios acerca de esas cosas. A lo largo de la historia entonces ha habido grupos diferentes que han promovido o el ascetismo extremo o el liberalismo inmoral. Un grupo como los mormones, por ejemplo, que nació hace un par de siglos, promovía entre sus prácticas la poligamia. El que un hombre se casara con varias mujeres. En el libro Mormón, en algún lado por ahí, dice que a un siervo le corresponde 10 doncellas. Me imagino que siempre que pudiera mantenerlas, ¿no? Claro que a lo largo de los años, bajo las presiones de las iglesias evangélicas, las leyes del país prohibieron la práctica de la poligamia y ellos en el día de hoy se presentan como defensores, comillas, de la familia. Pero la verdad es que en Utah y en los lugares más recónditos y apartados de Utah, todavía hay grupos que practican la poligamia, grupos de mormones que practican la poligamia. Sin embargo, el problema principal de la iglesia en el día de hoy no es ese. El problema principal de la iglesia está en que cada vez más la sociedad está influyendo sobre la iglesia y trayendo los criterios de inmoralidad sexual dentro de la iglesia. El problema principal está en el hecho de que bajo la influencia de la sociedad, iglesias que en el pasado fueron bastiones de la predicación del Evangelio de Jesucristo, como la Iglesia Metodista Unida o un sector de la Iglesia Presbiteriana o la Iglesia Episcopal, en el día de hoy son defensores de conductas totalmente inmorales y apartadas de la enseñanza bíblica, como es la unión entre dos personas del mismo sexo. Las iglesias en el día de hoy, estas iglesias y otras más, promueven este tipo de conducta que claramente se opone a la enseñanza de la palabra de Dios. Por lo tanto, mucha gente está siguiendo, como dice aquí el pasaje, sus disoluciones, caminando, buscando justificaciones para este tipo de conducta equivocada. Y como dice Judas en su carta, en los versos 6 en adelante, dice en el verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, he ido en pos
de vicios contra naturaleza fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Falsos maestros y falsos líderes espirituales y falsos apóstoles que promueven conductas pecaminosas que se oponen claramente a la diáfana enseñanza de las Escrituras en cuanto a la relación hombre-mujer y en cuanto al matrimonio, como Dios lo enseña en la palabra. Falsos maestros que difunden sus disoluciones, acerca de los cuales los creyentes debemos estar advertidos para no permitir que influencias como esa penetren en los hogares y en las familias y en las casas, ya que en el día de hoy la sociedad está utilizando la escuela, la universidad, para promocionar este tipo de conducta. Los padres y madres necesitan estar advertidos y con los ojos claros, entendiendo lo que la palabra de Dios advierte y comprendiendo que en la sociedad que nos rodea muchos falsos maestros difunden su inmoralidad y arrastran a gente en el camino del error y el pecado. La iglesia necesita estar advertida. La iglesia necesita estar clara en su pensamiento, entendiendo lo que la palabra de Dios enseña. Además, siga leyendo conmigo el pasaje. Los falsos maestros no solamente difunden herejías destructoras, no solo promueven pecados vergonzosos, sino que también tienen una ambición materialista sin límites. Verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ahora, es triste el espectáculo que a lo largo de los siglos la iglesia cristiana ha dado ante el mundo. Es lamentable que aquello que nació como la expresión del reino de Dios en medio de la modestia y, si se quiere, hasta la pobreza, se convirtiera siglos más adelante en un poderoso imperio de poder político y económico. Y estoy hablando de la iglesia de Roma. Porque usted se ha preguntado, ¿cuál es la razón por la que una iglesia tiene que tener un Estado? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo llegamos ahí? Es decir, ¿de dónde salió eso? Es decir, ¿cuál es la razón por la que una iglesia tiene que tener un Estado? Y segundo, ¿de dónde salió? Porque no lo veo en el Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, la explicación la podemos encontrar en la historia, y si leemos la historia con claridad, vamos a encontrar la explicación muy simple, muy llana, muy clara, si la queremos leer. Porque hay quienes no quieren leerla, pues no la lean, ¿no? Claro. Cuando el Imperio Romano cayó y vino la debacle del Imperio Romano, el obispo de Roma se había convertido en una autoridad, no solamente religiosa, sino civil, dentro de la ciudad de Roma. Ya el emperador y el imperio estaban tambaleándose cuando el obispo de Roma empezaba a amasar cada vez más autoridad y cada vez más poder,
político y económico. Cuando cae el Imperio Romano, que para ellos fue la debacle, es decir, para ellos fue acabarse el mundo, realmente muchos pensaron, entre ellos Agustín, que la caída del Imperio Romano marcaba el inicio del final de la historia, del final del mundo. Tan seria era la cosa, ¿no? Un imperio que había estado gobernando el mundo por siglos, que de pronto se cae, para ellos se acabó el mundo. Pero no se acabó, claro. Cuando cae el Imperio Romano, entonces el obispo de Roma llega a ser algo así como la figura de autoridad de la ciudad de Roma y llega a concentrar en sus manos más poder. De tal forma que se convierte en un poderoso reyesuelo, un poderoso rey, que llega incluso a conquistar territorios en Italia. Lea la historia y verá que los papas peleaban guerras, eran soldados y conquistaban territorios y anexaban provincias. Y obviamente fueron amasando poder económico y político hasta que, por supuesto, las cosas fueron cambiando, se le redujo el poder un poco al Papa y a lo largo de los siglos continuaron conservando gran poder hasta que fueron confinados a la ciudad del Vaticano y como una concesión se les ha dejado tener soberanía sobre la ciudad-estado, la ciudad del Vaticano. Y a lo largo de los siglos siguieron influyendo en los gobiernos y en las naciones. Y promovieron una serie de cosas, entre ellas las famosas indulgencias. Cuando iban a edificar la Basílica de Roma, promovieron la venta de indulgencias. ¿Y qué eran las indulgencias? Las indulgencias eran perdones que la gente compraba a nombre de algún deudo que estaba allá en el purgatorio. Y los predicadores de las indulgencias le decían a la gente: oiga, tan pronto suene la moneda en el plato de la ofrenda, el alma sale del purgatorio. Y la gente creía en esa falsedad. Y por supuesto los reformadores protestantes salieron al paso de eso y predicaron el evangelio de la gracia de Dios. El problema, mis hermanos, es que en el día de hoy los vendedores de indulgencias no están en la iglesia católica, están en las iglesias evangélicas. Envíe su ofrenda y tan pronto llegamos a tener la ofrenda, vamos a orar y usted se va a sanar. Mande su contribución, que tan pronto recibimos su contribución, Dios le va a dar prosperar. Vamos a orar por usted y Dios le va a prosperar. Es decir, los vendedores de indulgencias están hoy, tristemente, en nuestras filas evangélicas, ofreciendo por dinero favores espirituales. Y eso es hacer mercadería de la fe. La llamada o el llamado, falsamente llamado evangelio de la prosperidad, entre cuyas doctrinas está la idea de que si usted es pobre porque usted es un pecador. Y que Dios quiere que usted salga de la pobreza y se haga rico. Y que maneje un carro del año, en fin, de determinada marca, no voy a decir cuál. Que eso es propaganda gratis, ¿no? Y la gente. Ese no es el evangelio.
Pero ese es el evangelio que le venden a la gente. Y eso es hacer mercadería de la fe. La fe cristiana no consiste en que Dios quiere hacernos ricos. Ahora, sí creemos en que Dios prospera, sí. Sí creemos en que Dios bendice, sí. Sí creemos en que Dios sana, sí. Sí creemos en el diezmo y en la ofrenda también. Pero de ahí a una especie de compra y venta, en donde le ofrecemos a la gente bendiciones espirituales a cambio de dinero, hay una gran distancia. Es un falso maestro y un falso profeta que promueve estas doctrinas erróneas que no tienen nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Por ahí anda uno diciendo que Dios le dijo que se comprara un avioncito al módico precio de $54 millones. Y como ellos entienden que Dios es muy específico en todas las cosas, pues Él tiene hasta la marca del avión, el modelo, todas las cosas. Porque el Señor le dijo que se consiguiera un avioncito de $54 millones. Bueno, yo no sé cuál Señor se lo habrá dicho. Pero no es el que está en las Escrituras, ¿no? No, es otro Señor. Por eso es que dice aquí la Biblia que, que por causa de estas personas el camino de la verdad será blasfemado. Es verdad. Por causa de todas estas cosas que estoy diciendo y otras más que se me escapan, el camino de Dios es blasfemado y la gente se burla del evangelio por estas cosas. Promoviendo la avaricia materialista. Lo que la gente quiere oír. Además, seguimos leyendo. Los falsos maestros no solamente difunden herejías destructoras, promueven inmoralidades vergonzosas, tienen ambiciones desmedidas, sino que también emplean palabras fingidas. Ahora este término es muy interesante. Palabras fingidas, ahí en el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y las palabras fingidas lo que quiere decir aquí es, esta gente va a mezclar la verdad con el error. Y por eso van a parecer que son reales las cosas que dicen. Es más, van a enseñar cosas que van a parecer verdad, pero que no lo son. Estas flores que están ahí. ¿Verdad? Tan bonitas. Ya las descubrí a las hermanas que organizan la cosa esta. Están muy bonitas las flores. Y quiero confesar que muchas veces yo he venido y he visto flores ahí de vaca, pero ¿es de verdad o de mentira? Pues parecen tan auténticas. Pero no, son de plástico. Déjeme decir esto. La palabra que aparece allí, fingida, en el original es la palabra de donde viene nuestro término plástico. Así que estas cosas de plástico parecen de verdad, parecen orgánicas, no parecen reales, pero no lo son. Entonces, los falsos maestros enseñan cosas que parecen
y cuadran las cosas con números y con cuantas cosas y con cuantos detalles y no sé cuántas ilustraciones que parecen de verdad, pero no es verdad. Son falsas, son mentiras, son errores, son equivocaciones garrafales que están desviando a la gente por un camino errado. Y eso es un asunto serio. Por eso los creyentes tenemos que tener cuidado. En esta época del Internet, en esta época de Facebook y de YouTube y de Instagram y de todo esto, cuando se difunden continuamente tantas cosas, muchas de las cuales son muy buenas y otras no tanto. Muchas revelan criterios muy interesantes, pero otros no tanto. Los creyentes tienen y tenemos que estar avisados y claros en cuanto a la verdad. Por eso el pasaje concluye, versículo 3, la segunda parte, diciéndonos que los maestros falsos que difunden el error, que promueven la inmoralidad, que tienen ambiciones materialistas, que emplean palabras fingidas, tienen un juicio seguro. Versículo 3. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es decir, aquellas personas que difunden la herejía, que promueven estilos de vida claramente equivocados y que entran en conflicto con la palabra de Dios, que enseñan el error y que van desviando a la gente por un camino de perdición, porque así es. Dice la Biblia que serán enjuiciados y su condenación no se va a tardar. Jesús dice, el Evangelio, que aquel que haga tropezar a uno de estos niños, a uno de estos hermanos más pequeños, mejor le fuera que se amarre una piedra de molino y se tire al mar. Ahora, desviar a la gente del camino de Jesucristo, del camino de la gracia, desviarlo hacia otro camino, el camino de las obras, es un problema grave y serio, no es pequeño. Desviar a la gente de la doctrina de la naturaleza de Jesucristo como Dios hacia errores que degradan la figura de Jesucristo es un asunto serio. Promover conductas o estilos de vida que se oponen a la palabra de Dios, llevando a la gente a pecar, es una cuestión grave. Mercadear con las almas, ofreciendo un falso evangelio, es una cuestión seria. Por eso Jesús dice que es mejor que los que hacen eso agarren una piedra de molino, se la amarren al cuello y se tiren. Y para que ustedes vean que Jesús no está jugando, cuando estuvimos en Israel, uno lee lo de la piedra del molino, que es grande, que pesa no sé cuánto, etcétera, ¿no? Pero cuando estuvimos en Israel, vimos una piedra de molino. Una piedra de molino pesa varias toneladas. Una piedra de molino
Es una rueda de piedra, ¿no? De roca, bien pulida, gracias, que tiene un grosor más o menos de este ancho y un tamaño como de esta altura. O sea, una cosa enorme, enorme. Entonces Jesús dice que el que hace tropezar a alguien con estas cosas que estamos diciendo, que agarre por el huequito donde pasa la rueda, ¿no? Que amarre bien el cordón, que se lo amarre al cuello, que lo ayude a otra gente sí, porque puede ser un poquito difícil, ¿no? Y se vaya para el mar para que no salga más nunca. Eso dice Jesús. ¿Por qué es serio el asunto? Por lo tanto, la iglesia necesita estar avisada. La iglesia necesita estar clara en lo que es la verdad y el error entre el maestro, los maestros que difunden el error y los que enseñan la verdad. Y la mejor manera, hermanos, de defendernos con el error, contra el error es conocer bien la verdad. Es la mejor manera. Yo sé que ustedes conocen el ejemplo ya lo hemos mencionado varias veces, el ejemplo de cómo los que trabajan en esto de reconocer billetes falsos, cómo lo hacen, ¿no? Y la cuestión es que ellos son llevados, trabajan en un lugar donde son llevados y allí los ponen a manipular con los ojos vendados, los ponen a manipular los billetes auténticos por mucho tiempo, los ponen a manipular los billetes auténticos por mucho tiempo. Cuando tienen uno falso en sus manos ya saben qué cosa es diferente entre el falso y el verdadero. Entonces la mejor manera de usted conocer y advertirse en contra del error y la falsedad es conocer bien la palabra de Dios. Es estudiar claramente las Sagradas Escrituras. Es profundizar en la verdad de Dios para que usted pueda distinguir el error de la verdad y pueda conducir su vida por la senda de la verdad. Que Dios nos ayude en estos tiempos tan difíciles y tan peligrosos a aprender a desechar el error y la mentira y a practicar, a creer, a abrazar y a difundir la verdad de Jesucristo.